Consejos para los jóvenes de hoy. Aunque se sabe que esta es una etapa de crecimiento y desarrollo físico, los factores específicos que provocan este cambio siguen siendo un verdadero misterio, un milagro. Esto nos recuerda una parábola de Jesucristo, en la que Él nos habla de un hombre que plantó una semilla, y la semilla brota y crece, alta, pero en realidad Él no la vio crecer. Marcos capítulo 4, versículo 27, o sea, creció de forma natural, pero este hombre no estaba esperando verla crecer, creció porque sí. De manera similar, los médicos solo no pueden dar información correspondiente a cómo ocurre la pubertad. Lo que sucede durante la pubertad es un misterio, una bendición de Dios. Este periodo comienza entre los 9 y los 16 años. La edad varía, por supuesto, en cada persona. Y las muchachas suelen empezar más o menos a los 12 años de edad. El cerebro inicia una asombrosa reacción en cadena por medio de poner en marcha una minúscula glándula situada en el centro de la base craneal. Glándula llamada pituitaria o hipofisis. Esta glándula responde por medio de elaborar un mensajero químico llamado hormona. Las hormonas son transportadas por las corrientes sanguíneas y estimulan los órganos reproductivos para que estos a su vez empiecen a elaborar otras hormonas. Ejemplo, los testículos de un muchacho producen principalmente hormonas masculinas, como la testosterona, y los ovarios de una muchacha producen hormonas femeninas, como los estrógenos y la progesterona. Estas últimas hormonas son las que dan la señal a otros órganos y glándulas para que estos empiecen a cambiar tu apariencia. Ahora, ¿qué cambios experimentan las niñas? Si eres una niña, el primer cambio que posiblemente observes en tu cuerpo es el crecimiento gradual de las mamas, que se produce como consecuencia de la acción de tus hormonas en las glándulas mamarias. Estas glándulas productoras de leche son las que permiten que tu madre amamente a sus hijos. Tus hormonas también incentivan la elaboración de grasa, la cual no solo da forma a las mamas, que son los senos, sino que también se deposita en las caderas, los muslos y las nalgas, aumentando de peso y que pueden experimentar un rápido crecimiento. La mayoría de las muchachas reciben bien de estos cambios físicos, pero no todas aceptan con gusto cada uno de ellos. Por ejemplo, el vello en tus brazos, piernas y axilas pueden volverse más gruesos y oscuros. Y en algunos países se considera que el vello resta feminidad y elegancia a la mujer. Pero a pesar de las modas, ese vello es una buena señal de que te estás haciendo mujer. Otro cambio que tal vez no recibas con gusto es sudar más, lo que se debe a que tus glándulas sudoríparas están más activas. El olor corporal que eso produce quizás te abochorne, pero si te bañas con frecuencia y llevas ropa limpia, este problema raras veces llega a ser muy serio. Algunas veces los jóvenes optan por utilizar desodorantes, como prevención, por supuesto, adicional. Otros aspectos muy personales del desarrollo es lo que tiene que ver con la aparición de vello en la zona genital, entre tu pene y los testículos o entre la vagina, lo que se conoce como vello púbico. Si no te han informado de antemano respecto a esto, te puede resultar un poco alarmante, pero no es algo completamente anormal, es muy normal. Y no es motivo de sentirte abochornada o abochornado. La pubertad también desencadena la preocupación relacionada con la apariencia. Número 1, entre los adolescentes, es decir, problemas cutáneos, como espinillas. Los cambios en la química corporal suelen resultar en una piel más grasa, y como consecuencia empiezan a salir granos y puntos negros. Según cierta encuesta, casi el 90% de los adolescentes entrevistados tenían problemas de acné, lo que nosotros llamamos espinillas. Afortunadamente, el acné es un problema que suele controlarse con un buen cuidado de la piel. Ahora bien, estos hechos en las niñas muchas veces les crean traumas. Es importante que entiendas que esto es algo normal. ¿Qué le ocurre a todas las niñas? A unas más tempranas que a otras. Hay muchas niñas que tratan de tapar el crecimiento de sus senos o de disimular el cambio de apariencia que va teniendo. Pero esto es algo tan normal. Ahora bien, si eres chico, los primeros efectos de la pubertad
no solo serán tan notables como en el caso de las chicas. A medida que tu sistema reproductivo empiece a funcionar, tus órganos genitales aumentarán gradualmente de volumen y comenzarán a crecerte vello en tu zona genital. Este también es un proceso totalmente natural y normal. Es posible que además experimentes una súbita aceleración de tu crecimiento. Tu cuerpo empieza a acumular grasa y tejido muscular, te hace más robusto, más fuerte, y tus hombros y espaldas se ensanchan. Tu aspecto físico va pasando poco a poco del niño que eras al de un hombre, lo que vas a hacer más adelante. Otro cambio importante tiene que ver con el crecimiento del vello en las piernas, muchas veces en el pecho, en la cara y en las axilas. Este proceso también lo provoca la hormona llamada testosterona. El cuerpo cambia y la vida también. Todo esto va cambiándote poco a poco lo que tú eres. Cuando tenía 14 años, pasé unas 2 semanas con una sombra oscura en el labio superior que parecía una mancha. Varias veces intenté limpiármela, pero no pude. Entonces me fijé un poco más y me di cuenta que era un bigote incipiente. Esto es algo que le ocurre a todos los niños. Dicho sea de paso, la cantidad de vello corporal que finalmente tengas no determina tu virilidad o tu machismo, sino que es tan solo una cuestión de herencia. En otras palabras, si tu padre es muy velludo, es muy probable que tú también lo seas. Y si tu padre es lampiño, tiene poco pelo, también tú puedes ser lampiño. Pero esto es algo muy relativo. Y quizás llegue a tener una barba muy poblada, muy profusa. De todas formas, lo normal es que los jóvenes no se afeiten con regularidad, hasta más o menos los 18 años o 20, o incluso más. Esto hará una cosa: cuando tú comienzas a afeitarte muy temprano, con los años tú te cansarás. ¿Por qué? Porque al principio uno dice, soy hombre, me estoy afeitando. Pero eso es un hábito cansador cuando ya van pasando los años. Por otra parte, puedes contar que pasarás momentos de bochorno, ya que las glándulas sudoríparas de los chicos también intensifican su secreción. Quizás tengas que dedicar especial atención a tu higiene personal, ya que cuando eras niño no hacías higiene comúnmente entre medio de las piernas. Pero ahora eso ocurrirá y tendrá que ser diariamente, ya que si no acumularás olor y grasita. Eso es algo importante. Tú tienes que hacerte constantemente higiene, ¿ya? Porque si no, traerías consigo algunas enfermedades que no gustarían después que te pusieran inyecciones y otros remedios que a veces son dolorosos. Otro problema puede ser las espinillas o el acné, que se produce debido al aumento de grasa en la piel. Alrededor de los 15 a 16 años, la laringe aumenta de volumen y las cuerdas vocales se engrosan y alargan. Como resultado, tu voz se hace más grave. Y en algunos casos la transición de voz de soprano a la de barítono es sorprendentemente rápida, mientras que en otros casos el cambio se produce de modo gradual. Durante un periodo angustioso, largo, de semanas y hasta meses, si este último caso es el tuyo, a veces te encontrarías hablando con un tono potente y grave y de repente te quebrarás la voz y soltará lo que llamamos un gallito. No te preocupes. Al debido tiempo tu voz se corregirá. Mientras tanto, procura reírte de ti mismo, ya que eso ayuda a minimizar la vergüenza. Aunque la transición del niño a adulto es una experiencia maravillosa y apasionante, también puede ser bochornosa y perturbadora. Sin embargo, una cosa es cierta: este desarrollo no lo puede ni acelerar ni demorar. De modo que en lugar de recibir con hostilidad y temor los cambios que se producen en la pubertad, admírate de ello, acéptalos con gusto y con sentido del humor. Hazte cargo de tu adolescencia. No es la etapa final de tu vida, ni es tan solo una fase. Cuando el periodo de la pubertad haya terminado, aquel niño o niña de antaño se habrá convertido en todo un hombre y toda una mujer. No obstante, nunca olvides que el desarrollo más importante que has de experimentar no guarda relación con la altura, la forma del cuerpo o los rasgos faciales, sino con la clase de personas que llegues a ser, en el aspecto mental. Cuando yo era pequeño, hablaba como un pequeño, pensaba como niño y razonaba como niño. Para que llego a ser adulto, maduro, hombre, he eliminado las cosas que son de niño. Así dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. No es suficientemente importante parecer adulto,
sino que debes aprender gradualmente a obrar y hablar y pensar como tal. Otra de las cosas que van a comenzar a ocurrir es pensar en el sexo contrario. La curiosidad por el sexo es muy grande cuando comienza la pubertad. Pasa mucho tiempo que estás despierto, y si no la mayor parte de ellas pensando en personas del sexo opuesto, hablando de ellas o de ellos y mirándoles. Te sientas a terminar los deberes y acabas fantaseando con un muchacho o una muchacha guapa que viste esta tarde. Desvías furtivamente la mirada durante la conversación para observar a una atractiva o a un atractivo transeúnte. Tal vez te cueste leer o estudiar y hasta concentrarte en la iglesia, tan solo porque no puedes dejar de pensar en el sexo opuesto. Si es así, puede que piense que te estás volviendo loco. Un joven confesó: creo que quizás me he convertido en un obseso o algo parecido, en que pienso muy a menudo en las muchachas y fantaseo. ¿Cree que usted que estoy bien? Como observó una escritora, Linda Mandaras, cuando se es joven los sentimientos sexuales y románticos pueden ser muy intensos y absorbentes. Puede parecer como si no pudieras pensar en otra cosa sino en el sexo o en los idilios. Los deseos sexuales no son malos en sí mismos. Dios creó al hombre y a la mujer con una fuerte atracción mutua, la cual está en armonía con su propósito de que se casaran y llenaran la tierra con una Génesis 1:28. La Biblia también es muy franca al mostrar que las relaciones sexuales pueden ser una fuente de gran placer para las parejas casadas. Proverbios 5:19. El problema es que como humanos imperfectos, a menudo nos cuesta controlar las emociones. El deseo de la carne puede parecer irresistiblemente fuerte. Y como eres joven, quizás te cueste mucho dejar de pensar en el sexo contrario. ¿A qué se debe esto? Bueno, una de las razones que te ocurre es que te estás acercando a la flor de la juventud, una etapa en que los deseos alcanzan su mayor intensidad. Y esto es muy importante que tú lo entiendas. Durante la pubertad los niveles hormonales se incrementan drásticamente. Son los responsables de poner en movimiento todos los cambios físicos que convierten el cuerpo del niño en el de un adulto. El aumento del nivel hormonal que llega con la adolescencia comporta muchos cambios emocionales y de conducta. ¿A qué cambios se refiere uno? Bueno, yo te voy a decir algunos de los cambios. Los más importantes a menudo tienen que ver con lo que sientes hacia el otro sexo. Los cambios físicos de la pubertad conllevan frecuentemente a la intensificación del impulso sexual. Te darás cuenta de que piensas más en el sexo, te excitas con mayor facilidad e incluso a veces te sientes preocupado por el sexo. Esto es más complicado todavía por la influencia externa, por los medios, ya que suele ser lo que alimenta la llama del deseo. Vivimos en una sociedad que parece empeñada en estimular la actividad sexual, por medio de los programas de televisión, anuncios, libros, revistas, música y películas. Un joven cristiano que cayó en un proceder sexual impropio asegura: la pornografía es bastante normal en la escuela y crea verdaderas ansias por el sexo. Sabía lo que era correcto, pero mis deseos sexuales eran muy fuertes. Un libro para padres dice sobre los medios de comunicación que ellos ejercen una enorme influencia en nuestros adolescentes. Ven a modelos de su misma edad actuando de forma seductora y vendiendo ropa provocativa. Ven cómo se promueven las relaciones sexuales entre adolescentes en el cine y la televisión. De hecho, la televisión por cable y la videograbadora han hecho posible que muchos jóvenes puedan ver con facilidad pornografía dura. Esa es una verdad. Los medios de comunicación nos despiertan la curiosidad y los deseos sexuales. Sin embargo, no hace falta que todas las páginas de un libro o un video sea totalmente pornográfico para que sea dañino. Piensa en el caso de unos jóvenes cristianos que dijo: leí un libro bastante aceptable que solo tenía 1 o 2 párrafos que transmitían deseo sexual. Primero decidí saltármelos, pero algo me hizo volver atrás y leerlos. ¡Qué gran error! Como resultado, sus sueños fueron terribles y motivadores hacia el sexo. Es difícil ser diferente cuando tus compañeros hablan continuamente de sexo. Tal vez una forma degradante e inmoral de hablar te motiva también a ti a unirte a ellos. Pero la Biblia advierte: el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos
Le irá mal. Esa es una traducción de la Biblia. Proverbios 13:20. Léelo, por favor. Jesús, por tanto, no condenó a nadie por el mero hecho de reconocer que una mujer fuese atractiva, pero sí exhortó a los cristianos a no seguir mirando a una mujer a fin de poner sus ojos en ella y tener una pasión por ella. Mateo 5:28. De igual manera, no debes dejarte llevar por una pasión ciega. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5, se nos dice que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Es la traducción bíblica de Jerusalén. Aunque es posible que de vez en cuando te vengan a la mente pensamientos eróticos, recrearse en ellos pudiera convertirse en casi una obsesión, y luego ocasionarte serios problemas. Porque ciertamente viene un sueño a causa de la abundancia de ocupación. Lo dice Eclesiastés 5:3. Si el que hace de que sus deseos personales lo motiven a tener sueños eróticos, puede alimentar fantasías perjudiciales para su vida. Aunque es normal tener pensamientos eróticos de vez en cuando, recrearse en ellos es otro asunto. En ocasiones una persona descubrirá que está fantaseando casi todo el día y la noche. Estas fantasías pueden llegar a parecer más reales que la misma realidad. Considera el ejemplo de una jovencita presa de un enamoramiento. Ella dice: tengo 12 años y medio y me gusta mucho un joven que va a la iglesia. Sé que no tengo la edad para salir con él, pero me cuesta controlar lo que siento por él. De igual manera, a jóvenes les cuesta leer, estudiar, prestar atención en clases o prepararse para las reuniones de la iglesia, cuando tienen la cabeza llena de pensamientos eróticos, románticos. Cuando un joven intenta liberar su excitación masturbándose, agrava sus problemas. La Biblia anima a los cristianos: amortiguen por lo tanto los miembros de tu cuerpo que están sobre la tierra en cuanto a la fornicación, inmundicia, apetitos sexuales, deseo perjudicial y codicia. Colosenses 3:5. La masturbación es un hábito inmundo que los cristianos han de evitar, y lo contrario, hay que amortiguar el apetito sexual. Más bien lo estimula y lo alimenta. Con demasiada frecuencia el deseo se convierte en realidad. Una de las cosas que los jóvenes hacen cuando se masturban, y no es solamente los varones, hay niñas que también lo hacen, es pensar en que están teniendo relaciones con una persona. Por eso cuando vengan deseos sexuales y estos sean excesivos, lo mejor es darse un duchazo con agüita helada, y eso te va a calmar un poquito los impulsos. Ahora bien, muchos cristianos se sienten acusados porque han tenido sueños eróticos y han amanecido mojados. Bueno, eso tú no lo puedes controlar. Eso es algo que no puedes controlar porque tus sueños están manejados por tus hormonas muchas veces, por el deseo sexual desesperado. Esto te va a ayudar, hermano, si tienes problemas, a orar. Hay muchos jóvenes que por causa de culpabilidad no pueden seguir trabajando con la unción que Dios les ha dado en la iglesia. Son jóvenes que están teniendo problemas justamente de masturbación. Y usted tiene que tener cuidado en esto. Tiene que tener cuidado en guardarse de los impulsos sexuales. También tenemos que hablar aquí sobre el pololeo. Los adolescentes comienzan ya a tener novias y a tener pololas, que es una expresión común entre los jóvenes. Pero ¿sabes qué? Yo sé que hay en esto algunos cristianos que tienen otra posición, pero yo quiero presentar la posición que la Escritura nos menciona. Ante todo, conviene tener en cuenta que la Biblia no condena las expresiones de afecto lícitas y limpias, libres de insinuaciones sexuales, por supuesto. Los cristianos de la antigüedad acostumbraban a exteriorizar el amor que sentían por otros. Normalmente se saludaban unos a otros con besos santos. Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20. Incluso cristianos del mismo sexo se besaban y abrazaban. Compárese Hechos 20:37. En algunas culturas los besos y los abrazos aún se consideran maneras adecuadas de mostrar afecto a otros. Sin embargo, en la actualidad, las manifestaciones de afecto de muchos jóvenes van mucho más allá de lo que se definiría razonablemente como adecuado. Una encuesta efectuada en Estados Unidos reveló que más de las 2/3 partes de los adolescentes entrevistados reconocieron haber participado en caricias de partes íntimas del cuerpo.
Muchos empezaron ya a los 14 años. Otra encuesta reveló que el 49% había llegado al orgasmo con ese tipo de caricias, que quiere decir que se masturbaban el uno al otro. Algunos justifican tal experimentación sexual diciendo que simplemente forma del proceso del desarrollo. El jugueteo y la experimentación sexual se han generalizado en casi todos los adolescentes normales. Como no se llega al coito, se puede disfrutar de las caricias sin ansiedad y son maravillosas vías de escape de la energía sexual. Eso es lo que piensan algunos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué opina Dios de esta forma de conducta, de las caricias íntimas? Lamentablemente hay muchos que lo avalan, hay libros que avalan, hay psicólogos que avalan lo que hemos dicho antes. ¿Ya? Como no se llega al coito, se puede disfrutar de las caricias sin ansiedad y son una maravillosa vía de escape para la energía sexual. ¿Es esto correcto? Durante la flor de la juventud el deseo sexual es muy fuerte. Así lo dice en 1 Corintios 7:36. Por lo tanto, es natural que se tenga curiosidad por saber lo que se siente al besar o tocar a alguien del sexo opuesto. La madurez sexual procede a veces por muchos años a la madurez emocional y ahí hay un problema. En realidad, muchos jóvenes no se dan la verdadera cuenta de que un beso o una caricia puede despertar intensos sentimientos románticos o impulsos sexuales. Por lo tanto, debes ser muy sensato en analizar las consecuencias de actuar de una manera que despierte los impulsos sexuales. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso que seas muy joven para casarte? ¿Por qué besar o cualquier otra cosa de una forma que te excite sexualmente? Es por ello que cuando, por ejemplo, estés de novia con alguien o de novio con alguien, trata de que tus emociones y sentimientos, y si vas a dar besos, sea de una manera moderada, no tan apasionada. Tú puedes expresar amor al dar besos, pero cuidado con expresar pasión al dar besos. Y uno sabe la diferencia. Tú sabes la diferencia, porque si das un beso y te excitas en demasía, es que ese beso no es romántico. Lamentablemente lo único que conseguirás si das besos con pasión es frustrarte. Pues, ¿estás preparado para casarte? No tienes modo de llevar esas asociaciones hasta un desenlace lógico. Las relaciones sexuales. La Biblia deja claro que también las relaciones sexuales solo son adecuadas dentro del matrimonio. Y si tú piensas en que excitas también a la otra persona con tu conducta, no sería engañoso e incluso cruel besar o acariciar a una persona si no estás en situación de casarte o no la ves seriamente como un posible cónyuge. Cuando pololeamos por pololear, ¿me entiende? El pololeo, o sea, el pasar, como decimos en chileno, el atraque. Hermanos, eso no es serio. Eso te va a afectar a ti mismo. No debería ser ningún secreto para quien estudie la Biblia que un beso o una caricia romántica no tiene daño, pero algo apasionado puede despertar fuertes impulsos sexuales. La Biblia señala el caso de este joven, al que una mujer casada lo motivó a tener relaciones sexuales íntimas y lo sedujo con palabras y con besos y con caricias. Y no eran caricias sanas. Ambos no eran casados. Él era soltero y su marido, el de ella, había salido de viaje. Lamentablemente los jóvenes están más expuestos al impulso sexual que las niñas. Y esto es bien importante en los niños adolescentes, porque aunque hormonalmente están impulsados al sexo, mentalmente no lo están, y físicamente tampoco. Porque sus cuerpos no están preparados, el de la niña, para procrear. O sea, puede procrear, pero deformará ese cuerpo que recién está creciendo. Un buen parto para una mujer es arriba de los 20 años. Lamentablemente hemos visto niñas de 13, 14 y 15 años embarazadas y teniendo hijos, y no están preparadas mentalmente ni psíquicamente para ser madres. ¿Y qué decir de los jóvenes? Jóvenes de 16 años siendo padres
cuando no tienen una responsabilidad ni siquiera con su propio estudio ni con ellos mismos, menos lo van a tener con una familia a la que tienen que alimentar y mantener. Este es el problema de la adolescencia, el problema sexual. Es por eso que es muy importante que usted, joven, tenga en cuenta estas cosas, porque no es que queramos molestarle, ni impedirle, pero queremos advertirle, porque muchos están sufriendo las consecuencias de que no escucharon una advertencia a tiempo y un consejo de adultos. Nosotros como adultos hemos pasado ya la experiencia de ser jóvenes y hemos pasado la experiencia de la pubertad y del deseo sexual y hemos visto las consecuencias en muchas personas de dejarse llevar por estos impulsos sexuales. Niñas embarazadas, jóvenes que no están aptos para estar a cargo de una casa. Y esto produce ¿qué cosa? Hijos que no tienen padres maduros y que sufren las consecuencias de esa situación. La pubertad es muy hermosa, pero hay que saber manejar algunos hechos muy importantes de esta pubertad. Por eso hay que cuidarse de que llegue a tus manos revistas pornográficas o videos pornográficos, porque van a motivarte al deseo sexual excesivo. Tu mente no está apta y lamentablemente lo que el diablo promueve hoy día es justamente hacia la juventud, hacia jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, motivados fuertemente por sus impulsos sexuales, por sus hormonas, acarreando daño para sus propias vidas. Y lo que crea esto es traumas, consecuencias de matrimonios que no van a durar mucho si se llegan a casar siendo jóvenes. ¿Por qué? Porque no están aptos para el matrimonio, no están preparados para tener la responsabilidad que el matrimonio conlleva. Por eso uno de los consejos primarios hacia la juventud es: cuídate de tu adolescencia. Pasa rápidamente, pero así tan rápidamente como pasa, están graves los problemas que acarrea si uno no sabe gobernar bien lo que es su juventud. Por eso la Escritura dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Joven, si te acercas a Dios, Dios llenará los vacíos que tu vida tiene. Y Él podrá ayudarte. Es el mejor ayudador de la juventud. Es el mejor consejero. El mejor guía. La pubertad motiva a buscar líderes. Bueno, Jesucristo es tu mejor líder. Si necesitas ayuda, recurre a Él. Jovencita, cuídate de lo que se llama la prueba de amor. Quien te pide la prueba de amor no te ama. Simplemente está pidiendo su propia ambición y deseo de su corazón y de su carne. Y quiere conseguir de ti lo que tú tienes que cuidar, tu honra. Que Dios bendiga este estudio y que ayude a muchos jóvenes a entender el plan de Dios. Otro de los problemas más comunes en que la juventud está siendo atacada hoy día en lo que es sexualidad es en la virginidad. Aunque en el pasado era tener algo valioso, hoy muchos la ven como un estado anormal, vergonzoso, abochornante y patológico, que hay que curar cuanto antes. Esa es la visión que tiene hoy día la sociedad de la virginidad. Por eso no extraña que una cantidad de jóvenes sin precedente hoy día pierda tan fácilmente la virginidad. Por ejemplo, un estudio de 1983 sobre los jóvenes alemanes de 15 años reveló que solo el 9% de las muchachas y el 4% de los muchachos había mantenido relaciones sexuales. Sin embargo, el año 1989, quiere decir 6 años después, las cifras se dispararon a un 25% y un 20% respectivamente. Lamentablemente, esta tendencia de aumento de la pérdida de virginidad es semejante en todo el mundo. Los jóvenes no están tomando bien en serio lo que es la virginidad, tanto en el joven como en la señorita. ¿A qué se debe que los jóvenes vean tan mal la virginidad? Es cierto que los jóvenes siempre han tenido que enfrentarse a los intensos deseos que despiertan durante la pubertad, de lo cual hablamos
en la parte A. Pero los de hoy han crecido en un mundo que les da poca o ninguna guía moral. Un grupo de cristianos de un país europeo remite este informe. Aunque este país parezca religioso, la verdad es que fundamentalmente es inmoral. La inmoralidad sexual se tolera como una debilidad humana. Se educa a los hijos en familia en la que los padres no están casados. Y los anuncios que recurren al sexo como gancho publicitario son los peores del mundo occidental. Los jóvenes de los países en vías de desarrollo como Chile también se hallan bajo intensas presiones económicas y culturales que fomentan la promiscuidad. En cierto país africano, por ejemplo, se suele advertir a los jóvenes que si un muchacho no realiza el acto sexual, su cuerpo se debilita. También es común la creencia de que una joven que no ha tenido relación sexual no sabe vivir, hasta que se acueste, por supuesto, con un muchacho. No importa que ambos sean solteros. Por otro lado, debido a la pobreza y el desempleo generalizado en muchos países, ¿ya?, seamos motivados a la relación sexual. Una joven quizás no se atreve a negarse a las demandas sexuales de un posible patrón. Debido a la pobreza, también muchas muchachas tienen que verse obligadas a ir a casas de mala reputación, donde tienen que bailar desnudas y ofrecer sus cuerpos. Y de hecho su virginidad. Y también no es raro que las muchachas pobres se ofrezcan a tener relaciones sexuales a cambio de necesidades básicas. No obstante, la presión más intensa procede de los compañeros que a menudo no dejan de molestar y burlarse de la joven que permanece virgen. Y si además es cristiana, es fácil que se tenga señalado y te digan no eres un hombre o una mujer de verdad si no tienes relaciones, o que hay que adquirir experiencia antes de casarse, o quizás tratan de llegar a la cabeza con cuentos de sus aventuras sexuales ilícitas. Y esto es común. En el colegio se conversa mucho de lo que es la relación sexual y se motivan jóvenes unas a otras. Y hay burla cuando una niña está virgen. Lamentablemente la motivación sexual es fuerte y hay cantidad enorme de niñas solteras que han perdido su virginidad y han quedado embarazadas. Además, muchos jóvenes no se dan cuenta de que los adolescentes recurren a muchas fanfarroneadas, exageraciones y mentiras cuando cuentan sus experiencias sexuales. ¿Por qué? Porque no tienen una visión clara de lo que es el sexo. Un ejemplo es María, una joven que perdió su virginidad tras tener relaciones inmorales. Recuerda, me sentía presionada y tenía unas ganas locas de que me aceptaran, aunque sabía que estaba mal, quería ser como todo el mundo y salir con un chico. De manera similar, millones de jóvenes se han tragado la propaganda del mundo, por lo que creen que la virginidad es anormal y que las relaciones prematrimoniales son poco más que una diversión inocente. De modo que los jóvenes castos casi se han convertido en una especie en vías de extinción, un bicho raro, un pájaro extraño. Sin embargo, hay un aspecto de las relaciones prematrimoniales del que no suele hablarse. María cuenta, tras hacerlo, me abrumaba la vergüenza y sentía asco de mí misma y de mi compañero. Estas experiencias son mucho más comunes de lo que admite la mayoría de los jóvenes. No hagas caso de los cuentos fabulosos ni de las exageraciones de tus compañeros. En realidad, las relaciones sexuales ilícitas suelen traer un duro golpe emocional, con experiencias humillantes y consecuencias nefastas. Y este hecho no debería de sorprenderte, joven, pues Dios no ve bien el tener relaciones sexuales, aunque el mundo opine que son sanas y normales. El Señor Jesucristo nos recuerda que lo que entre los hombres es encumbrado, cosas repugnantes a Dios. Lucas 16:15. Dios tiene sus propias normas sobre lo que es buena conducta. Y lamentablemente las normas de esta sociedad dejan mucho que desear en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Para Dios la virginidad de los jóvenes no es solo normal, sino pura y santa. Y a las vírgenes se las tenía en gran estima en el Antiguo Testamento. Y la ley las protegía de abusos sexuales. Si no ve usted Deuteronomio, capítulo 22, versículo 19, y versículo 28 y versículo 29. De igual modo, la virginidad goza de reconocimiento entre los cristianos. De hecho, a la iglesia
Se le asemeja a una virgen pura por su pureza moral. 2 Corintios 11:2 y Apocalipsis 21:9. En ningún pasaje bíblico se anima a la juventud a ser inmoral y a ver la virginidad como una maldición. Por el contrario, el apóstol Pablo dice que si alguno está resuelto en su corazón a guardar su propia virginidad, el quedarse soltero estará muy bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor. Pablo no condena en estas palabras la relación conyugal honorable, sino que se limita a mostrar que el cristiano no decide sobre sí mismo, sino que es Dios quien decide, ¿ya? Pero que el quedarse virgen y no casarse puede disfrutar de atender constantemente al Señor sin distracción. Lea esto en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 25, 33 al 38. Por ello el joven cristiano no ve la virginidad como una vergüenza, sino como testimonio de su integridad ante Dios. Aunque es cierto que no es fácil mantenerse casto, pues requiere firme autodominio. La Biblia no dice que los mandamientos de Dios son gravosos, sino no son gravosos. Eso es lo que dice. O sea que no son pesados, que son buenos. Aunque esta sociedad quiera decir lo contrario. Las órdenes de Dios son rectas, hacen regocijar al corazón. El mandamiento de Jehová es limpio y hace alumbrar los ojos. Salmo 19:8. Seguir las pautas que Dios da es sano y beneficioso. Por otra parte, la Biblia dice en 1 Corintios 6:18, el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Digan lo que digan las tradiciones populares de esta sociedad, no hay ninguna prueba de que la castidad produzca daños físicos. Más bien es la incontinencia lo que cierra peligros físicos. Como explica un eminente doctor, la enfermedad de transmisión sexual tendrá mayor incidencia a menos que se apliquen medidas de control eficaces. El reciente aumento de la incidencia se debe en parte a una mayor actividad sexual entre la juventud. El SIDA, el herpes, la gonorrea, la sífilis, ¿a causa de qué? De la falta de pureza sexual. Si tú estás virgen, te puedes guardar aún de una enfermedad venérea. Una sola relación basta para que el SIDA te contagie. La promiscuidad juvenil ha sido la causa de la epidemia de embarazos de adolescentes en cantidad. Hermano mío, la mitad de esos embarazos terminan en abortos espontáneos e inducidos. Tengamos cuidado con nuestra sexualidad. También hay que tener en cuenta los estragos emocionales que pueden causar la inmoralidad sexual. Una joven dijo, me dejó una vez que logró lo que quería. Ese es el problema de muchas jóvenes. Las palabras de Pablo parecen ser verdad. Las relaciones prematrimoniales constituyen un pecado contra usted mismo, contra su propio cuerpo, contra su propia integridad. Aunque parezca tonto, la fornicación perjudica y abusa de los derechos del prójimo. 1 Tesalonicenses 4:6. Y como poco vulnera todo el derecho de la otra persona a empezar el matrimonio limpio moralmente, como el del futuro cónyuge a tener un esposo o esposa virgen. El libro, ¿Por qué esperar hasta el matrimonio?, contiene una observación digna de examinar. Dice, dejas de ser virgen tras la primera experiencia sexual. Solo tienes una oportunidad. Hay que elegir bien. No permitas que la propaganda mundana te haga creer que algo marcha mal porque te guías por las pautas bíblicas. No, lo extraño o normal no es la virginidad, sino las relaciones inmorales, que son degradantes, humillantes y nocivas. Si alguien está virgen, mantendrá la salud, el equilibrio emocional y, lo más importante, su relación con Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Aunque algunos jóvenes ven las relaciones sexuales simplemente como una manera de amar y ser amados, por supuesto, es natural desear que nos quieran. Este deseo suele ser muy intenso en la juventud. Un libro que dice cómo hacer frente a la depresión de la adolescencia explica: la disminución de la comunicación y la protección de muchas familias ha llevado a los adolescentes a que busquen refugio e intimidad en otro lugar. En la actualidad muchas familias están muy ocupadas, tienen muy poco tiempo uno para los otros, para las actividades en común y para las confidencias.
Si el adolescente no logra hallar amor e interés en su casa, acudirá por supuesto a las relaciones sexuales como último recurso para conseguir relaciones íntimas y probar que le quieren y le valoran. Este fue el caso de una joven llamada Anne, quien explica: muchos jóvenes creen que no los quieren, quizás porque sus padres no les hacen mucho caso, y por eso sienten la necesidad de que les amen o de tener a alguien cerca. Este fue mi caso, recurrí a un muchacho en busca de cariño. Sin embargo, el amor de verdad no se porta indecentemente y no busca sus propios intereses. 1 Corintios 13, 4 y 5. Las relaciones sexuales en el contexto de un matrimonio honorable cumplen con un propósito digno y hermoso. Génesis capítulo 1, versículo 21 y Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19. Pero fuera de que no suelen ser más que un sedante para los traumas emocionales, un modo de evadirse de las expresiones o de potenciar un ego inseguro, una relación mal hecha fuera del matrimonio produce tremendos daños. Aunque es una oportunidad de disfrutar la intimidad del matrimonio sin aceptar responsabilidades del matrimonio. En general, la conducta sexual durante la primera fase de la adolescencia es hostil, iracunda, autodestructiva, no brota del cariño, del compartir o de los sentimientos. Anne comprobó esta verdad por experiencia. Ella dice: cuando me quedé embarazada comprendí que mis padres sí se interesaban en mí y me querían. Estuvieron a mi lado durante el embarazo. El muchacho en quien busqué cariño, en cambio, me abandonó. Hermanos, aunque no dejen las secuelas amargas de un embarazo, las relaciones ilícitas suelen producir dolor y vacío. Algunos jóvenes creen que sus amigos se aprovechan de ellas con la amenaza de dejarlas si rehúsan tener relaciones sexuales y se acaban accediéndole. Al final suelen sentirse igual, sobre todo si la relación concluye o si persiste con una base puramente sexual. Algunos creen que las relaciones sexuales pueden ayudar a la pareja a que estreche sus lazos. Pero ¿qué sentido tiene estrecharlos si son demasiado jóvenes para casarse? El resultado puede ser un trauma emocional cuando se produce la inevitable ruptura. En los demás, plantéate esta pregunta: si no sabes quién eres, ¿cómo vas a querer y por consiguiente conocer a otra persona? Por otra parte, las relaciones sexuales durante el noviazgo no fomentan la comunicación significativa, sino que la suprimen. Al mismo tiempo, el sentimiento de culpabilidad puede contribuir a que la pareja se separe. Una joven confesó: mi culpabilidad ahondó la brecha en la relación. Le tenía aversión a mi amigo por haberme hecho sentir tan mal conmigo misma. Tenía tanta vergüenza que ni siquiera podía mirar a mis padres a la cara. Otra joven se lamentó de la siguiente manera: arrojé por la borda todo aquello en lo que creía, mis valores, mi amor propio y mi buena conciencia, todo por sentirme querida. Creo que los adolescentes que juegan con el sexo son como niños, con nitroglicerina en las manos. Aunque algunos jóvenes creen que la experiencia sexual los prepara para el matrimonio, los hechos muestran lo contrario. En primer lugar, los problemas conyugales íntimos suelen deberse a factores emocionales, no a falta de experiencia sexual. Si las relaciones logran algo, es deteriorar el matrimonio, pues eliminan el respeto mutuo. Enseñan a la pareja a basar su relación principalmente en el físico y a descuidar la comunicación íntima. Las relaciones prematrimoniales se centran forzosamente en el aspecto físico, caracterizado más por el egoísmo que por la entrega. Estos matrimonios nunca llegan a buen lugar. La concepción egoísta de las relaciones a la larga produce infidelidad conyugal. La satisfacción surge cuando el matrimonio sigue los principios bíblicos y se interesa más en dar que solo en recibir. Compare usted esto con 1 Corintios 7:3 y Hechos 20:35. No se puede esperar que los hombres y las mujeres que son permisivos antes de casarse cambien por arte de magia después de la boda. Con pocas excepciones reaccionarán a sus impulsos sexuales, igual que antes de la boda, por supuesto. Si lo que importa es la fidelidad matrimonial, reconozca que va enlazada con la fidelidad prematrimonial.
Si mantienes tu virginidad antes de casarte, podrás cultivar fuerza moral para obedecer este mandato, que en todo es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Un artículo de una prestigiosa revista médica presenta la siguiente conclusión. Queda claro que las personas vírgenes tienen mayor probabilidad de ser felices en su matrimonio, pues suelen poseer otras virtudes, como un mayor sentido del deber, una mayor capacidad de posponer la gratificación, más interés en cumplir con las reglas y otras características parecidas. Por ello, los que cometen la insensatez de perder la virginidad lo lamentarán. Un joven dijo al respecto: tengo 14 años y he perdido la virginidad. Lo lamento de todo mi corazón. Siento una profunda pena dentro de mí, pues quería ser la mejor mujer virgen que mi futuro esposo desearía. Finalmente hay otra ventaja en la virginidad que debes tener en cuenta. Como muestra la Biblia, los que destruyen las leyes de Dios están haciendo mal, y no a los demás, sino a sí mismos. Y como paga del mal, traen consigo desastres. ¿En qué sentido podrán hacerte mal las relaciones prematrimoniales? Examina. Por ejemplo, lo que dijo un artículo de la revista Seventeen. Los que investigan el SIDA afirman que las preocupa lo que parece ser una incidencia cada vez mayor del virus del SIDA entre los adolescentes. Pese a la publicidad que se da de la enfermedad mortífera, un estudio revela que solo un tercio de los jóvenes encuestados había alterado su conducta sexual. ¿Se da usted cuenta? El sabio teme y se aparta de lo malo. No te creas el cuento del sexo seguro. En lo que a Dios respecta, las únicas relaciones seguras y aceptables se limitan al matrimonio. Hasta ese momento, guarda un tesoro, tu virginidad. Y no dejes que nadie te avergüence por ello, ni te persuadas a perderla. Lamentablemente, también hay otro asunto en esto de la virginidad y el acoso sexual. Es fácil restarle importancia a este comportamiento molesto. Una joven comentó: a veces lo hacen como si fuera una broma. Pero no es un asunto de broma, pues los cristianos, ellos saben que a menudo el propósito del acoso es hacer caer a la persona en inmoralidad sexual, algo que Jehová condena. Además, la palabra de Dios manda que trate a las mujeres jóvenes con toda castidad, 1 Timoteo 5:2, y prohíbe el bromear obsceno. ¿Escuchó esto? Efesios 5, versículos 3 y 4. Por lo tanto, los jóvenes cristianos no deben tolerar el acoso sexual. Ahora bien, ¿cómo puede protegerse contra ese tipo de hostigamiento? Veamos algunas medidas preventivas. En primer lugar, cultiva la reputación de tener conducta cristiana. Resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres. Vuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres. Nuestra luz tiene que brillar. Mateo 5:16. Una manera de hacerlo es explicando tus creencias a tus compañeros de clase o de trabajo. Cuando se te conoce como una persona de firme convicción y elevadas normas morales, hay menos probabilidades de que te acosen. En segundo lugar, cuida tu forma de vestir y de arreglarte. En tiempos bíblicos había ciertas vestimentas que caracterizaban a las mujeres inmorales. De igual modo hoy, los estilos provocativos quizás te hagan ser popular entre los compañeros, pero podrán dar una impresión equivocada de ti y atraer un tipo de atención que no deseas del sexo opuesto. Algo parecido podría suceder si una muchacha se maquillara de forma que aparentara más edad que la que tuviera. El consejo de la Biblia es que te adornes con vestidos bien arreglados, con modestia y buen juicio. 1 Timoteo 2:9. Ahora, en tercer lugar, escoge con cuidado tus amistades. Proverbios 13:20. Al fin y al cabo, la opinión que otros se formen de ti dependerá mucho de las amistades que tengas. Si se sabe que tus amigos pasan mucho tiempo hablando del sexo opuesto, la gente podrá pensar que tú eres de los mismos. En cuarto lugar, no flirtees, no coquetees. Es cierto que no hay nada malo en mostrarse simpático, pero alguien del otro lado o del otro sexo fácilmente podría interpretar mal que te acerques a él mirándolo y lo toques. Además, para conversar no te hace falta tocar. Pon esa práctica en tu vida. La regla áurea
y trata el sexo opuesto como quieres que te traten a ti, con castidad y respeto. Mateo 7:12. No intentes atraer su atención solo para divertirte. Además de cruel y engañoso, podrás ser arriesgado, pues nadie pone fuego en su falda y no se quema. Proverbios 6:27. Ahora, si te acosan, desde luego, aunque tal vez necesites hacer algunos cambios en la forma de vestir, arréglate o compórtate bien formalmente. Nadie tiene el derecho de ponerte las manos encima, ni de hacerte proposiciones deshonestas. Incluso jóvenes de apariencia y conducta ejemplar han sido objetos de acoso. ¿Qué deberías hacer si te encuentras en esta situación? Si te están acosando, ve alguna de las sugerencias que te hacemos. Rechaza con firmeza el acoso. Es bien sabido que algunas personas dicen que no a las proposiciones sexuales, cuando en realidad quieren decir que sí. Por eso los agresores dan por sentado que a un no vacilante significa sí, o por lo menos quizás, hasta que se le convenza de lo contrario. El consejo de Jesús de que tu no signifique un no es muy práctico en estas situaciones. Mateo 5:37. No reacciones con risitas ni con timidez. Tampoco permitas que tus ademanes, tu voz o tu expresión facial contraigan tus palabras. En segundo lugar, haz una escena. Los agresores sexuales normalmente cuentan que sus víctimas no van a oponer resistencia. No obstante, en tiempos bíblicos, las mujeres israelitas tenían el derecho, o mejor dicho, la obligación de resistir las agresiones sexuales. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Igualmente hoy día, las cristianas no deben pensar que los tocamientos o las caricias de carácter deshonesto no tienen importancia. Si son impropios, constituyen una agresión contra tu dignidad como persona. Y como cristiana, no tienes que tolerar eso. Aborrezcan lo que es malo, exhorta la Biblia, Romanos 12:9. Una manera eficaz de detener el acoso es hacer una escena y abochornar al agresor. Tiene que así deje de acosar. Pedir de buenas maneras al joven que dejara de tocarla muchas veces no surte efecto. Una de las cosas que usted tiene que hacer, hermano y hermana, es tener cuidado, porque el acoso no es solo para hombres o para mujeres, es a ambos sexos. Si tú predicas, bueno, hay hermanitas que no son muy creyentes y te van a acosar. Y esto ocurre en todas las áreas. Tú no creas que una persona es buena porque sí. Hay personas que aparentan ser muy creyentes, pero están con actitudes de acoso. Y esto no solo para los solteros, también para los casados. Pero es un consejo más bien para los jóvenes. Jóvenes, cuídense. Cuídense del acoso sexual. Cuídense de que jovencitas o jóvenes se acerquen a ustedes con otras intenciones. Es bien importante que ustedes tengan cuidado de ustedes mismos. Esperamos que estos consejos les sean de mucha ayuda. Porque nuestro único interés es advertir a la iglesia que muchas veces miramos en los demás a una persona buena. Y tenemos una visión del cristianismo sano. Pero la Biblia dice, ahí en Mateo 24, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad ha sido aumentada y lo que aparentan muchos es ser cristianos, pero por debajo son lobos rapaces vestidos de ovejas. Por eso, hermanos, jóvenes, señoritas, cuídense. Ustedes son templos del Espíritu Santo y lo que el diablo quiere es destruirles. Vamos a hacer una oración. Si usted necesita que oremos por usted porque usted tiene un problema de esta índole, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo oro ahora por este joven, esta señorita que está escuchando el cassette. Y oro, Dios, para que en el nombre de Jesús la sangre tuya lave toda falla, todo pecado, todo aquello que le acuse. Si el diablo te está acusando ahora mismo, tú puedes ser limpio de esta acusación, porque el Dios que tú sirves perdona. No creas que Dios no perdona. Dios es misericordioso y grande y quiere limpiarte de tu pecado. Si has caído en algún pecado sexual, bueno, aquí está el Señor para limpiar y lavar de todo pecado. Vamos a orar. Padre, bendice a estos jóvenes. En el nombre de Jesús, lávales en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y límpiales de toda mancha. Ellos están arrepentidos y ahora mismo declaran delante tuyo, de corazón sincero, con corazón contrito, amargado por haber pecado. En el nombre de Jesús oramos y la sangre tuya lava. Padre mío, gracias, porque sé que lo haces, en nombre de Jesús. Ahora quiero pedirle algo. Si usted tiene problemas o alguna necesidad, llámenos.
estamos para servirle. Habla su pastor Patricio Sánchez, quien desea servirles y ayudarles. Nuestra dirección es Maestranza 3729, San Joaquín, Santiago, Chile. Que el Señor le bendiga ricamente.